Bienvenidos, esta es la tercera llamada. En esta sesión, compañeras, compañeros, vamos a arrancar con un video. Es un aporte que nos manda don Luis Nag, sacerdote maya. Por ahí ya estaba disponible en las redes, sin embargo no lo habíamos incorporado acá en la sesión. Y por si alguno no lo vio, pues es importante arrancar con esto, ya que hoy vamos a hablar un poquito también sobre pues, los aspectos de las lenguas y a profundizar un poquito en la lírica y cosmovisión. De manera que pues arrancamos con este video de Luis Nag, está disponible en las redes del Cerrojo. Bien, hermanos y hermanas, nosotros el Grupo Mayense del Caribe Mexicano, el Grupo Maya Ambacán, se honra con invitarles a nuestro máximo festival de este año gregoriano. En tiempos pasados era otra época. El equinoccio de primavera. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra cosmovisión y el reloj astronómico que tenemos en Chichén Itzá, cuando nuestro Padre Sol empieza a bajar mediante el fuego de luces de la pirámide astronómica, que es un reloj, no es un castillo como los blancos dicen. Entonces empieza a descender, cada peldaño son cada segundo, hasta llegar que se ilumine el textus del dragón, es decir, la cabeza de la serpiente. Señores, lo que importa en nuestra cosmovisión es nuestro Padre Sol, que baja a copular con nuestra Madre Tierra para fertilizar y fecundar sus entrañas para que luego brote y continúe la vida. Tole Maya son, Umaya Pilone Halja, Uyay que Nukuchmaco Uch, Caribeo, Tones, Cusano, Uyalone. Samanética Hombit, un pequeño cochilla, Utia, Pulapu. Hermanos, juzguen ustedes mismos. Si esto no es sagrado, pues quién sabe qué es santo. Muchísimas gracias por la paciencia que me han tenido mis hermanos del altiplano. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por ahí está bien la cámara, no veo monitor yo. Si me ayudan, por favor. Gracias. Pues muy buena tarde, bienvenidos. El día de hoy arrancamos con este video, mensaje que nos envió el último sacerdote maya, Luis Nag, desde Playa del Carmen, que pues está él todavía encargándose allá en su comunidad de preservar esta tradición y con quien esperamos estar colaborando durante este proyecto también y en lo sucesivo. Y pues bueno, les recordamos para quienes están ya acompañándonos y no escucharon los mensajes del principio, que por favor nos compartan su nombre y apellido y la alcaldía o ciudad y estado desde donde se están conectando para que podamos integrar nuestra lista de participantes de cada sesión. Y pues bueno, sin más que añadir, vamos a cerrar el tema de la sesión pasada, que fue iniciación musical, recordando algunos conceptos y hablando de unos nuevos que, como les comentaba desde la última vez, para quienes están en nivel intermedio o avanzado de música, pues estas cosas van a ser
ya conocidas, pero para quienes están comenzando con la iniciación musical, pues esto es nuestro estudio preliminar para llevar ya la parte teórica a la práctica en nuestros instrumentos. Entonces, si me puedes apoyar, Alex, por favor, pasarme el pizarrón de este lado. Y vamos a ver si se ve en la cámara. Gracias. Por acá también, si me puedes ayudar, Alex. Creo que ahí está. Ajá, nada más. De acuerdo. Ahí se ve, ahí se escucha, ¿verdad? Si tenemos algún detalle, coméntenos por favor, ahí en la caja de comentarios. Y pues bueno, este es un mapa muy general en el que estamos recordando cuáles son los 3 elementos de la música. La sesión pasada hablamos de que el sonido tenía 4 cualidades y que de estas 4 cualidades, 2 iban a ser las que íbamos a desarrollar en el estudio musical, principalmente, ¿no? Que eran la altura y la duración. Entonces vemos que tenemos aquí los 3 elementos de la música y que de cada elemento estamos enlistando también unos conceptos que mencionamos a grandes rasgos la última vez y que ahora los vamos a explicar un poquito más a detalle. Entonces tenemos primero con el ritmo, que es la parte que tiene que ver con la duración del sonido, en la que nos ocupamos en la música, y 4 conceptos que debemos conocer: el pulso, el tempo, el acento y el compás. A grandes rasgos, pues un pulso podemos referirnos a algo que a todos nos va a ser común, que es el pulso del corazón, por ejemplo, ¿no? El pulso es una medida de tiempo que es regular y constante. Ajá. Es un flujo de movimiento rítmico, el pulso. Y este tiene un tempo, que no es otra cosa que el tiempo, ajá, o la velocidad a la que va a encontrarse la música. Entonces estos elementos van muy de la mano, lo que es pulso y tiempo. Ajá. El tiempo se mide en bits por minuto, ajá, se abrevia como BPM. Y cuando decimos 60 bits por minuto, por ejemplo, pues tenemos la medida más exacta, que es la de un segundero en el reloj. Ajá. Después de esto tenemos acento y compás. En estos 2 elementos no vamos a entrar tanto en detalle el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda en particular, pues nos la puede comentar y lo detallamos. Pero a grandes rasgos vamos a decir que esto lo vamos a ver sobre todo ya cuando estemos hablando de rítmica en la partitura. Ajá. Habíamos comentado en la primera sesión que los que no se hubieran familiarizado con la partitura investigaran un poquito en internet para que en la próxima sesión de iniciación musical ya trabajemos con ejercicios que van a ser solamente teóricos en la partitura. Después, con la melodía, tenemos 3 conceptos: el tono y la nota. Recordemos que el tono es tensión y es el sonido de la frecuencia que nos da una cuerda estirada. Ajá. Esto por el ejemplo del experimento de Pitágoras que mencionábamos la vez pasada. Y que ya cuando a los tonos, ¿no?, que son unas determinadas frecuencias en una escala de sonidos, les damos un nombre, pues estas son notas. Ajá. Entonces no son sinónimos, hay que diferenciar esa parte. Y pues sobre todo el tono es un concepto que vamos a estar ahí viendo bastante. De aquí también derivamos el concepto de escala, ajá, que nos recuerda pues algo que es como una escalera. Ajá, es ascendente y descendente, tiene como grados de altura. Y entonces podemos hablar de que la escala mayor de do, re, mi, fa, sol, la, si, que todos conocemos, pues es una escala. Pero también es una escala los 12 sonidos de la escala cromática. Recuerden que hablábamos de que así como para hacer palabras necesitamos conocer un abecedario, que es un lenguaje, en la música necesitamos conocer nuestro abecedario musical, que está compuesto por 12 notas. 7 son las notas naturales y hay 5 más. Ajá. Esto lo vamos a complementar hacia el final de esta sesión también,
con una segunda parte de iniciación musical. Por último tenemos armonía, el intervalo y el acorde. Voy a quitar ya el pizarrón, si alguien quiere sacarle alguna captura lo puede hacer todavía, para terminar de explicar esta parte. Y si no, recuerden de todos modos que se está grabando todo para transmitirse este viernes por nuestra página en Facebook. Entonces, el último elemento, la armonía, el intervalo y el acorde. El intervalo no es otra cosa que la distancia que hay entre determinadas notas. Vamos a revisar esta parte también hacia la hacia la última parte de la sesión, el día de hoy, para ver un poquito de cómo funciona la escala y el intervalo. Los intervalos son distancias. Y entonces, cuando hablábamos de melodía, pues estamos hablando todavía como que de las notas, ¿no? ¿Qué pasa con estas notas? Que como en el abecedario, pues A, B, C, D, F, G, pues están desordenadas, no hay palabras en sí. Tenemos que conocer cuál es la función de cada letra y las reglas gramaticales para construir palabras. Entonces, en música vamos a conocer las notas y a partir de ahí vamos a conocer las reglas musicales para construir melodías. Una vez que nos familiaricemos con el tema de la melodía, vamos a empezar a hablar ya de armonía. Aquí es donde aparece el término de acorde. El intervalo lo vamos a ver desde melodía y armonía. Cuando hablamos de escalas ya estamos hablando de distancias que hay entre unas notas y otras. Y esto es muy importante entenderlo para poder hablar de acordes, porque los acordes se construyen de acuerdo a reglas interválicas. Entonces, hasta ahí, ese es el recuento de lo que vimos la vez pasada. Hubo algunos aspectos históricos, culturales que comentamos, que esperemos que les hayan servido mucho también para quienes tenían este interés histórico en los orígenes de la música. Y pues ya vamos a entrar en la parte práctica. Hemos visto por lo que nos han dejado en la encuesta que pues todos tienen instrumentos muy diferentes en casa. Entonces, para cerrar esta parte, antes de dar paso a mi compañero Miguel, les quiero recordar que el instrumento que estén estudiando, lo primero que vamos a hacer, el instrumento que tengamos en casa, si es que tenemos alguno, es saber en qué nota está afinada cada una de nuestras cuerdas. Si hablamos de instrumentos de cuerda, ¿no? Que son de los que más tenemos en el grupo. Nos han comentado que tienen jarana, guitarra, violín. En el caso del teclado, igual, ubicar dónde están nuestros sonidos de do, re, mi, fa, sol, la, si, que son las teclas blancas. Y en otros instrumentos también, si son de aliento, ubicar, ¿no? A veces se habla en los saxofones que si está en si bemol o si está en mi bemol. Entonces, esa es otra cuestión que si alguien tiene duda, podemos ver más adelante. Tenemos gente en nuestro equipo de músicos, ¿no? de la comunidad que estamos participando acá, que nos puede orientar de pronto en ciertos instrumentos. Entonces, si alguien tiene alguna duda particular sobre su instrumento, pues háganosla saber para ahí conectarnos con quien nos pueda aportar un poco. Entonces, cierro con esa parte, ¿no? Vayamos identificando dónde están las notas en nuestro instrumento, o si son instrumentos de cuerda, en qué notas van afinadas nuestras cuerdas. Varía según los instrumentos, ya estuvimos viendo con la jarana, con la guitarra cambia también. Entonces, eso es cuanto por el momento. Si estamos listos de este lado, doy paso a mi compañero Miguel. Pues bien, pues muchas gracias a Jonathan por esta también introducción y repaso a la sesión anterior. Pues ahora, y antes de entrar en materia, nada más recorrer rápidamente. A lo largo de la semana hicimos una serie de grupos de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de los que están conectados y desean estar recibiendo información a lo largo de la semana, pues por favor háganlo saber y mándenos por ahí su solicitud para que los integremos al grupo a los que nos faltan. Hemos armado los grupos de acuerdo a lo que recogimos de las mismas encuestas que les hicimos llegar, y estamos tomando en cuenta pues las inquietudes y lo que cada uno de ustedes desean conocer. Ahí tenemos algunas personas con inquietudes sobre canto,
Ya estamos trabajando en las cápsulas de canto. Nuestra compañera Karina Andino ya nos empezó a mandar algo de información sobre técnica vocal, sobre el oído musical. Por ahí tenemos el grupo de WhatsApp, algunos que tienen estudios más profundos sobre humanidades, ciencias sociales. Ya empezamos a recibir por ahí una colaboración de Ángeles. Se las acabo de compartir vía WhatsApp. De cualquier manera, con este audio vamos a hacer una pequeña cápsula para que esté también disponible en las redes y todos puedan consultarla más adelante. Bueno, lo del banco de conocimientos, pues de eso va justamente que estos grupos, cada uno, en algunos pusimos personas que están estudiando lenguas, en otros pusimos personas que ya están estudiando ciencias sociales, humanidades, en otros estamos poniendo compañeros músicos, y bueno, cada uno estamos recibiendo los aportes de cada uno para luego distribuirlo entre toda la comunidad de manera ordenada y que vayamos dándole voz y participación a todos los que se van animando a lo largo de estas sesiones. Bueno, eso respecto a los aspectos, digamos, estratégicos o los aspectos logísticos. La precisión. En la semana recibimos también un valioso e importante comentario de nuestra compañera Andrea Ortega, respecto a lo de la curaduría. Y bueno, nada más para precisar y profundizar un poquito sobre esto. Bueno, en las traducciones, en el proceso de grabación y demás, pues nos vamos a encontrar justamente con que va a haber algunos temas que quizá tengamos que precisar, resignificar, o que podamos incluso derivar obra a partir de estas ideas musicales, de estas ideas literarias. Lo importante, evidentemente, y como había compartido nuestro compañero Alexander en la sesión anterior, pues es la reivindicación, la defensa de los derechos, evidentemente, pero también recoger y documentar estas piezas musicales por su valor histórico, por su valor lírico, por su trascendencia también en el aspecto social. Entonces, pues tratamos de considerar y de abarcar todo esto, sepamos que todo esto cabe en la canción, que justo de eso va la canción. Y entonces, bueno, ahora sí, antes de pasar más que a dar yo un tema, me gustaría, por ahí en la semana, si alguno de los compañeros, vamos a dar el uso de la palabra a la sala, si alguien de los compañeros tiene algún material para compartirnos en vivo, los que nos lo han hecho llegar grabados, pues lo vamos a producir un poquito para que se escuche mejor, para subirle volúmenes y que pueda estar por ahí rolando en las redes. Entonces, bueno, voy a aprovechar en lo que se animan, los que se animen, ¿verdad?, a compartirles aquí en vivo, mientras tanto, el audio que nos manda Ángeles sobre el difracismo y el sincretismo. Esta duda surgió en la sesión anterior y qué bueno que se dio esta oportunidad de precisarlo, porque, bueno, los lingüistas, los filólogos quizá tengan más luz en estos temas sobre los tecnicismos que hay de pronto en algunos lenguajes. Entonces, cuando se pregunta sobre sincretismo, bueno, generalmente uno entiende esta parte, a lo mejor, de préstamos y de intercambios culturales, religiosos y demás, pero también esto se da en la lengua, ¿no? Entonces, pues voy a poner el audio de nuestra amiga Ángeles, espero que se escuche bien, si no, de cualquier manera vamos a ir haciendo comentarios sobre la marcha. Buenas tardes. Soy María de los Ángeles Rodríguez. Mi participación está relacionada con los conceptos de difracismo y sincretismo, que bien se trabajaron en una sesión durante el taller. Entonces, el sincretismo es un fenómeno que se produce cuando una palabra asume diferentes funciones. Entonces, les voy a colocar la palabra cantaba. Tenemos aquí un verbo imperfecto que va a tener funciones distintas de acuerdo a quién es la persona que cantaba. Entonces, yo podría decir, yo cantaba por las tardes, o él cantaba por las tardes, o bien ella cantaba por las tardes. Si yo tengo la forma por sí sola, cantaba, no voy a tener como esta relación del contexto. Será importante entonces
siempre contextualizar las frases para poder identificar cuál va a ser la función en este caso. Si yo digo, cantaba por las tardes durante el verano, yo digo, ok, alguien cantaba por las tardes, pero ¿quién? No voy a tener este referente. Sin embargo, si yo tuviera un contexto un poco más amplio en el cual hablo de una persona que se llama Adriana y digo, bueno, Adriana es una joven que estudia psicología, pero también le gusta cantar. Ella cantaba por las tardes, lo entiendo completamente. O incluso puedo decir, Adriana es una chica que estudia psicología, cantaba por las tardes. Lo comprendo porque anteriormente ya se mencionó quién es el sujeto. Ese sería el caso de un sincretismo. Ahora bien, en el caso de los difrasismos, se trata de tener aquí dos conceptos que de manera aislada van a tener un significado, pero que al unirlos voy a tener un significado nuevo, es decir, un tercer concepto. Entonces, yo puedo tener la palabra pan en aislado, que es un producto, es un alimento, y también puedo tener agua, que es un elemento. Y cuando yo los uno, voy a formar un tercer concepto, voy a formar entonces un difrasismo. Ejemplo, a pan y agua. Cuando yo tengo esta expresión, que también se les conocen como frases hechas, significa que a pan y agua es un ayuno o bien un no disfrute de las cosas. Voy a poner otro ejemplo en el caso del náhuatl. Yo puedo decir lo siguiente, Ocelot. Ocelot es un jaguar. Y puedo decir Cuautli. Cuautli es un águila. Pero si yo uno estos dos conceptos, voy a tener un tercer significado. Y digo algo como lo siguiente, in Cuautli, in Ocelot. Lo cual significa que yo voy a tener un militar. Entonces estoy uniendo estos dos elementos, por un lado Ocelot y por el otro Cuautli. Son dos animales superpoderosos en algunas culturas, los cuales eran muy fuertes, eran venerados, también eran esta representación de la guerra, de la sabiduría. Y cuando yo los encuentro unidos en la expresión in Cuautli, in Ocelot, tengo una completamente nueva que se está refiriendo a esta parte de los militares. Obviamente, quien tenga mayor conocimiento del náhuatl podría darnos un significado más amplio. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Ángeles que nos comparte este audio. Por ahí va a estar disponible ya producido con un videíto más en unos días. Y bueno, ya está distribuido en los grupos de WhatsApp, tanto el grupo general como el de nuestros hablantes. Y bueno, pues aprovechamos esta oportunidad para que aquellos que tienen conocimiento de náhuatl, que conocen vocabulario y que puedan también compartirnos algo, bueno, pues estamos abiertos a sus comentarios y aportes. Y bueno, mientras todo esto sucede, si alguien quiere decir algo o tomar la palabra, abrir su micrófono o bien escribirnos algo en el chat, estamos pendientes. Está Jonathan, está Alexander acá del otro lado de las cámaras, atentos a sus mensajes. Y bueno, hemos preparado, y para profundizar en este tema difrasismo, una cápsula. Ya en unos minutitos, a ver si se puede ir preparando el material audiovisual. Y bueno, por ahí Ángeles nos habla de esta cuestión de los guerreros, ¿no? Y que se combina el concepto del águila y el concepto del jaguar. Asimismo, vamos a encontrar estas situaciones de difrasismo, cuando nos referimos a una ciudad, por ejemplo. En náhuatl se utiliza la partícula que hace referencia al monte, al cerro, y la partícula que hace referencia al lugar donde hay agua, ¿no? Y estas dos partículas nos dan el concepto ciudad o poblado. Igual en otras sesiones había yo hablado pizza mamali. Esto también tiene relación con crear, esta parte de crear. Bueno, y ya tenemos acá el pizarrón. No sé si hay algún mensajito, me avisan, ¿no? Y bueno, la sesión anterior habíamos comenzado con un ejercicio que lo hemos estado haciendo poco a poquito y pretendemos pues avanzar un poco más con esto. Y habíamos hablado de que nuestros
de que íbamos a hacer campos semánticos distribuidos en cuatro ideas o 4 conceptos. Esto nos va a servir para hacer los difracismos. Bueno, esto es muy libre. Yo la vez pasada propuse que en la parte de arriba pusiéramos palabras de fuego, abajo de agua, por esta polaridad de agua y fuego, y que en el otro lado pusiéramos palabras de aire y palabras de tierra. Y bueno, de estos campos semánticos también propusimos que se hicieran enlistados una dimensión profunda, una dimensión terrena y una dimensión celeste. Y ahora vamos a pasar un poquito por los tópicos literarios, ¿no? Vamos a proponer una serie de situaciones posibles que nosotros hemos encontrado en los cantos, en el Xochitl. Son variadas, es muy, muy amplio, muy vasto, todos los espacios, digamos, donde había canción y poesía. Sin embargo, vamos a concentrarnos en 4 tópicos principales, que de los cuales también vamos después a compartirles la cápsula. Pero, bueno, los tópicos literarios. A lo largo de la humanidad, del desarrollo de la humanidad, el tema vida, el tema muerte y el tema amor, en todas sus formas, son motivo para cantar, son motivo para escribir, son motivo para filosofar. Y, bueno, de todas las regiones del mundo se han desarrollado maneras poéticas, maneras líricas, musicales, para tocar estos temas. Entonces, el continente americano no es la excepción. Si bien existe un bagaje amplio de tópicos literarios que podemos encontrar en la cultura, pues digamos, europea, que también de alguna manera al día de hoy pues ya recoge de otras partes también de aquel lado del mar. Encontramos, por ejemplo, en los tópicos literarios clásicos, digamos, de la literatura clásica, alrededor de 50 formas distintas para abordar el tema de la vida, ¿no? Ver la vida tal vez como una tragedia, ver la vida tal vez como una comedia, ver la vida como un fluir, ver la vida como una lucha, en fin, muchas maneras en que podemos abordar el tema de la vida. Y bueno, más o menos son como 50 tópicos distintos. Para referirnos a la muerte, pues andamos más o menos por los 30 tópicos diferentes para referirnos a la muerte. Y para referirnos al amor, para el amor son alrededor de 30 y para la muerte son alrededor de 20. Entonces, bueno, es muy vasta las posibilidades que hay. Y esto solo considerando lo que hay de aquel lado del mar. De este lado también hubo un desarrollo y entonces hay cantos para la divinidad que están pues también de un modo como más, pues más íntimamente también ligados con la lengua, con la tradición y con esta manera en que se fue desenvolviendo estas expresiones en este lado del mundo. Igual podemos identificar los huehuetlatoli, que son pues los testimonios de los ancianos, y a partir de ahí también sale el canto, aquel canto que recoge la sabiduría ancestral, ¿no? También podemos identificar los cantos de guerra, ¿no? Porque el imperio mexica, pues imperio guerrero, ya se había mencionado, entonces todos los cantos de guerra. Y bueno, todo el tema de la muerte, la manera en que vemos la muerte en este lado del mundo es muy particular. No en balde el Día de Muertos y todas las expresiones tradicionales son muy valoradas y estudiadas, observadas, ¿no? en otras partes del mundo. Indagando un poquito en esto, vale la pena considerar que desde la cosmovisión de este lado, el tema de la muerte no implica o no representa ese vacío o ese horror que se podía observar en las otras expresiones líricas de otros lugares del mundo, ¿no? Quizá, y no sé si tenga alguna relación, pero quizá, por ejemplo, el conocer el cero. Recordemos que la cultura maya fue quien hace este aporte a la humanidad del cero. Antes de que el cero fuera conocido en Europa, fue introducido hasta después de la conquista, el concepto de la nada, del vacío, representaba efectivamente o se estaba identificando con el horror, con el miedo, con lo negativo en todo caso, ¿no?
Mientras que aquí pues está este concepto del hometeotl, de la dualidad, del equilibrio cósmico, de que todo llega en su momento, de que no falta nada, ¿no? De que todo está, digamos, de acuerdo a unos tiempos que también están influidos por la divinidad en todo momento, y hay una conciencia constante de esa interacción. Y eso también se observa en el lenguaje. Recordemos también que las lenguas son las almas de los pueblos, nuestros pensamientos, nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestros paisajes, todo eso está en nuestras palabras. Uno puede hacer el ejercicio sencillo de tomar un diccionario de inglés y tomar un diccionario de español mexicano, ¿no? Donde además pues hay raíces en náhuatl, hay raíces mayas, donde también por toda esta cuestión histórica pues hay elementos árabes, quizá elementos hebraicos, elementos grecolatinos, de manera que tenemos una riqueza en cuanto a palabras. Ahora bien, regresando a lo de nuestro ejercicio y para no extendernos, si hay comentarios, me echan la nota nueva. Saúl Tapia comentó algo sobre náhuatl, no es un comentario, no sé si quieres darle lectura. Ajá, ¿qué comenta Saúl? Saúl Tapia dice, otra característica del náhuatl es que es una lengua aglutinante, que quiere decir que se crean nuevas palabras uniendo raíces de dos o más. Por ejemplo, ayotochtli, que quiere decir armadillo, que se compone por ayotl, que es la palabra para tortuga, y tochtli, para conejo. Por lo que podríamos afirmar que se traduce como tortuga-conejo. También al ser una lengua descriptiva ofrece ocasiones grandes metáforas y no solo traducciones literales. Sí, eso es muy importante. Hay, en la misma forma en que se da la lengua, provoca o genera figuras retóricas de un modo muy natural. El difracismo es una de ellas, pero también el paralelismo y la sinécdoque son de esas figuras retóricas que naturalmente se generan en la lengua náhuatl. ¿En qué consiste, por ejemplo, la sinécdoque? Cuando uno, en vez de decir, como en el himno nacional, que habla de el acero aprestad y el bridón, ¿no? En un fragmento de nuestro himno nacional, cuando dice el acero, pues se está refiriendo a una espada, ¿no? Y el bridón pues, se está refiriendo a un caballo. Entonces, el hecho de usar palabras como el acero en vez de espada, eso es un ejemplo de sinécdoque. Y este tipo de cosas, o de expresiones, mejor dicho, se encuentran comúnmente en el náhuatl. Igual, el hecho de que algunas palabras, por similitud, como esto del conejo tortuga, que pues, nos da un armadillo, este principio de que una palabra, por su forma, ya el concepto, ¿no? Aquello a lo que nos estamos refiriendo, por su forma se parece a otra cosa, también hay maneras de construir ahí la palabra. Por ahí en el grupo de WhatsApp nos preguntaban cómo hacer octasílabos en náhuatl. Bueno, yo pienso los hablantes y los estudiantes de náhuatl nos pueden proporcionar más herramientas. Respecto a la dinámica esta de los octasílabos, seguramente cuando lleguemos al tema décimas, que es algo muy propio del son y de la música tradicional mexicana, vamos a hacer ejercicios también de décima, pues podemos por ahí hacer algunos experimentos y desarrollar cuestiones con el náhuatl. Básicamente, los octasílabos, pues procuramos en cada línea, en cada verso, poner 8 sílabas, ¿no? Ya nos acaba de explicar nuestro compañero que, pues, la lengua aglutinante, también como habíamos mencionado antes, es ir uniendo los conceptos. Estos conceptos en las lenguas aglutinantes se forman con 2 o 3 letras. Entonces, cada partícula de 2 o 3 letras, en el náhuatl, en este caso, ya representa un concepto. Entonces, al irlas uniendo, vamos a obtener palabras de 2, 3, 4, 5, etcétera, en cuanto a sílabas, ¿no? Y bueno, otro aspecto también que podemos destacar de la lengua náhuatl es que es una lengua que en sus expresiones o en sus unidades de expresión tiene un aspecto que llamamos núcleo final. En muchas de las frases en náhuatl vamos a encontrar que el concepto que lleva más peso en nuestra oración, que puede ser el verbo muchas de las veces, es lo que se pone al final de la expresión. Sin embargo, pues los hablantes, sobre todo los que nos escuchen, los que nos vean, podrán precisarnos con las variantes que hay, por ejemplo, de náhuatl en Morelos, en Puebla, en Guerrero, en la articulación
ya se ha dado de alguna manera también variaciones en estas estructuras de núcleo final. Entonces, bueno, quienes sean especialistas en el tema quizá tengan más luces para precisarnos por qué se dieron estas variantes o de qué forma, ¿no? Lo cierto es que de las variantes todas comparten raíces, ¿no? Raíces comunes. Cuautli, por ejemplo, ¿no? Todas las palabras que se han mencionado, ocelotl, en fin. Y bueno, para vocabulario también le hemos pedido a nuestros estudiantes de náhuatl que nos compartan algunas cápsulas. Por ahí, Yolojecatl, así aparece en su perfil de Facebook, que es integrante de este grupo del taller, pues ha hecho algunos videos sobre toponimia, también los compartimos, pero vaya, pues poder construir un poquito más de vocabulario con esto. México, voz y canto de los pueblos, la página. La página es México, voz y canto de los pueblos, perdón, esa es la presión. México, voz y canto de los pueblos, así la pueden encontrar. Y bueno, continuando con el ejercicio, y para que no se nos vaya el tiempo, regresa Jonathan en unos minutos con algo más si alguien tiene dudas de música. También está ya aquí Alex Bernal, que va a compartirnos algo sobre el ritmo en la jarana, para también disipar dudas que pudiera haber habido de las clases anteriores. Y tenemos ya categorizados lo profundo, lo terreno y lo celeste. Y hablaba yo del Cuicatl, y hablaba de los tópicos literarios, y hablábamos del tema de la divinidad, del tema de la guerra, y hablábamos también, bueno, ahorita me acuerdo. Vamos a proponer situaciones muy específicas. Por ejemplo, había un Cuicatl, un canto, que se acostumbraba a hacer cuando se incineraba a una persona. Se incinera a la persona y al momento de apagar la hoguera, se cantaba, ¿no? Entonces, suponiendo esta situación, que uno fuera testigo de esta situación en primera persona, etcétera. Si yo voy a usar mis palabras que ya tengo acá, y lo identifico con esta situación, quizá algunas de las palabras que se me ocurrieron acá, yo las puedo identificar ya a través de esta situación como algo profundo, y pongo aquí mis palabras. Como algo que tenga que ver con lo terreno o lo material, lo corpóreo, y lo pongo acá. Con algo que tenga que ver con la parte celeste, divina, quizá, y lo pongo acá. Como vamos a trabajar mucho figuras o imágenes poéticas, pues sí, es preciso justo ese ejercicio de imaginación para que nuestras palabras que resultaron acá, y de acuerdo al concepto de esta situación, las podamos distribuir acá. Bueno, les hablé de este caso hipotético, de la hoguera y de incinerar. También existía, por ejemplo, el Cococuicatl, ¿no? Que es como el de las tórtolas, los pajaritos que cuando se separan, uno llama al otro, ¿no? Entonces, el Cococuicatl también tiene este tono de nostalgia a lo mejor, pero también de amor, y esta es otra situación totalmente distinta con la que también se hacían Cuicatl, ¿no? En este caso hipotético, quizá de dos pajaritos, una pareja que no puede verse o que dejan de verse por alguna razón, todos estos sentimientos, pensamientos y demás, expresarlos igual con nuestras palabras que hemos tenido aquí de nuestro ejercicio, las distribuimos acá. Van dos situaciones que les he propuesto. Vamos a proponer una tercera y última, pero les voy a compartir después, ya en otras sesiones o con archivos, pues una variedad amplia de Cuicatl, ¿no? Bueno, vamos a imaginarnos ahora otra situación, una tercera situación que podría ser, uno pasa o trasciende este plano, uno trasciende este plano físicamente, y entonces nuestra esencia se presenta ante los dioses. Estamos prácticamente cara a cara con los dioses. ¿Qué les diríamos o qué nos dirían? Esa es, por ejemplo, otra situación que podríamos proponer en el Cuicatl, ¿no? Y bueno, en el mismo sentido, distribuir nuestras palabras. Ya tenemos avanzado entonces nuestras palabras, ya propusimos estas tres situaciones, que son una muestra de muchas otras posibilidades que tiene el Cuicatl, y les he propuesto 3 columnas para distribuir estos conceptos. Ok. ¿Qué sigue? Quizá ahorita, por cuestión de tiempo, no todo lo puedan alcanzar a hacer en estos minutos, pero pues lo podemos ir empezando.
vamos a escribir en una primer unidad de expresión. Esta es otra cuestión importante. A diferencia de como estamos acostumbrados a leer poesía por esta influencia europea, que estamos acostumbrados al párrafo, a la estrofa, a estas medidas, ¿no? A este ritmo, podríamos considerar que en el náhuatl, en las lenguas originarias, se manejan unidades de expresión, que pueden tener igual muchas sílabas o pocas sílabas. Incluso en los cantos, ya propiamente en el Cuicatl, había unidades de expresión que tenían sílabas no léxicas. ¿Qué significa esto? Como ahora tarareamos una canción que propiamente el tarará no dice una palabra específicamente, sino que solo transmite una emoción. Bueno, pues así las sílabas no léxicas se podían encontrar con frecuencia en los cantos prehispánicos. El ye, ja, güey, yey, hey, hey, este tipo de cantos que no siempre están diciéndote una palabra, también son formas de unidad de expresión. Entonces, de nuestras unidades de expresión del Cuicatl se podían combinar estos dos aspectos. Y no había una preocupación tal, digamos, o en este momento para nuestro ejercicio no hay una preocupación tal por la métrica, ¿no? Por decir, debe tener tantas o cuantas sílabas. Procuremos más bien como que el contexto y el concepto, que es algo que ha salido de nuestras charlas anteriores, el contexto y el concepto. Y poder decir en una frase lo que para nosotros nos implica o lo que nos provoca esta situación que hayamos elegido de las tres que se ofrecieron, ¿no? Podemos, una vez que lo tengamos, en una primera expresión de entonces, en la primera unidad de expresión, lo voy a escribir aquí, ahorita lo presento, vamos a poner ¿qué nos provoca? ¿Qué me provoca? En una segunda unidad de expresión vamos a describir esa situación que hayamos elegido. Aquí es ¿qué me provoca internamente? Y luego voy a describir lo que mis ojos ven, ¿no? En este caso imaginario de nuestra creación literaria. Vamos a procurar usar palabras de nuestras tres columnas, combinándolas. Podríamos usar difrasismo usando una palabra de la columna central y una de un lado. Gradualmente vamos a ir construyéndolo, ¿no? Y se vale que se repitan palabras en la siguiente unidad de expresión, ¿sí? Se vale incluso que se inviertan. En fin, es muy libre y vamos a ir encontrando al final, ya que tengamos nuestro ejercicio terminado, unos aspectos muy curiosos que vamos a hallar. Aquí este ejercicio lo diseñé justamente leyendo estos aspectos del difrasismo y procurando hacer un poco de ingeniería en reversa a partir de poesía de Nezahualcóyotl. Evidentemente, pues, como habíamos arrancado en las sesiones, implica, pues, empaparse, el poderlo hacer ya con esta vocación, ¿no? Y con esta precisión que podemos encontrar en la poesía prehispánica, bueno, implica empaparse de la cultura, de la cosmovisión y demás para poder avanzar, pero como un ejercicio para darnos cuenta de que todos nosotros, por el simple hecho de hablar la lengua que hablamos, de vivir donde vivimos, de pensar como pensamos, podemos encontrarnos estas situaciones poéticas en nuestra lengua. En fin, ya tenemos la 1, que es ¿qué me provoca? La 2, que es describir la situación. Vamos a la parte 3. Tómense su tiempo, no es necesario que lo acaben todo ahorita, pero sí vamos a pedirles a los que ya lo iniciaron que cuando lo acaben nos lo manden, si es posible, lo que lleven de su texto, ¿no? ¿Qué me provoca? 3. Vamos a tratar igual combinando. Recuerden que para terminar nuestras unidades de expresión podemos usar nexos. O sea, se vale usar, ahorita como es castellano, podemos usar preposiciones, podemos usar conjugaciones verbales, pues todo lo que ya manejamos por cómo hablamos, ¿no? Pero siempre procurando estar visitando y ocupando nuestras palabras que tenemos ya
del campo semántico. Paso 3, en una tercera unidad de expresión, vamos a tratar de ubicar esta situación en el espacio y en el tiempo. O en el espacio o en el tiempo, ¿no? Lo que de acuerdo a la situación que cada uno haya elegido, vamos a ponerlo acá. Y bueno, ahí vamos. Entonces, si salen dudas, con confianza, pueden escribirnos ahí en el chat. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, también seguimos en el uso de la palabra. Yo estoy pues avanzando con esto, pero pues estamos abiertos, ¿no?, para la interacción. Y bueno, ahorita que vamos hasta esta parte 3, vamos a hacer una pausa para ver un video de difracismo que ya parece que ya está listo. Y esto va a complementar perfectamente con lo que nos compartió Ángeles hace unos minutos. Entonces, vamos a preparar ya la emisión. Y bueno, si conocen a alguien que sea hablante, que nos pueda apoyar con traducciones, etcétera, etcétera, igual la convocatoria está permanentemente abierta. E igualmente estas sesiones, las inscripciones a este taller están abiertas permanentemente, ¿no? ¿Ya tenemos por ahí? Ok. Entonces, pues arrancamos con el video sobre difracismo y continuamos con el otro bloque del ejercicio. El difracismo es un procedimiento que consiste en expresar una misma idea por medio de dos vocablos que se completan en el sentido. Ejemplos como a sangre y fuego, contra viento y marea, a pan y agua, son formas de difracismo en el castellano. Esta modalidad de expresión es rara en el castellano, pero es muy normal en el náhuatl y en otras lenguas mesoamericanas. Casi todas estas frases son en un sentido metafórico, por lo cual hay que entender su aplicación, ya que si se tomaran a la letra, torcerían el sentido. A continuación, vamos a dar unos ejemplos de estas abundantes y variadas frases. In-atl, intepetl. Que significa población o ciudad. Y está hecho de las palabras agua y cerro. In-xochitl, incuicatl. Que significa poema. Y lo integran las palabras flor y canto. In ayahuitli, in poctli. Que significa fama. Niebla y humo. El difracismo es un fenómeno lingüístico que consiste en poner una palabra junto a la otra y asociarlas para construir un significado distinto. También podemos encontrar difracismo no lingüístico, como en el sistema calendárico. Hay que aclarar que los difracismos no son una característica peculiar o exclusiva del náhuatl, el mixteco, mazateco, zapoteco, otomí, el maya, y de las cuales hay valiosos trabajos en chol, tzotzil, celtal y chuj. El difracismo como entidad cultural no es solo una forma de hacer metáforas, pues lo reduciríamos solamente a un adorno. La mayoría de los difracismos han sido tomados de los huehuetlatoli, discursos pronunciados en momentos rituales o ceremoniales, tales como acceso a cargos del gobierno, peticiones de doncellas, matrimonios, a jóvenes embarazadas, recepción de los recién nacidos, su entrega a la escuela, oraciones públicas a los dioses, confesiones y funerales. Otro punto de interés es que los difracismos contribuyen a la comprensión de la cosmovisión. En el dualismo cósmico, todo lo eterno y lo perecedero, el creador y lo creado, está compuesto por dos sustancias opuestas y complementarias. Una de ellas tiene entre sus múltiples facetas el calor, la luz, la vida, la superioridad, la sequedad, mientras que la otra se muestra fría, oscura, mortal, inferior, húmeda. No ha de ser puro, sino la pureza,
que se entiende como una composición homogénea. En cada ser, la combinación se encuentra en distintas proporciones. Pizza, mamali. La unión de estos dos verbos se refiere a las criaturas divinas y con frecuencia se aplica específicamente al niño que se gesta en el vientre materno o al recién nacido. Bueno, pues ya volvimos. Va a estar disponible, ya está ahí en nuestro canal de YouTube y va a estar compartido también en nuestras redes próximamente este videito, junto con todo lo que estamos haciendo y programando. Nos preguntaban por ahí cuáles eran las situaciones que se propusieron. Sí, se propuso inicialmente la de, el Cococuicatl, que es la pareja, ¿no? La cuestión de pareja y que se separa. La otra cuestión que se propuso también fue la de descarnar y nuestra esencia ante los dioses. ¿Qué nos dirían? ¿Qué les diríamos? Y la primera tenía que ver con el ritual funerario, con un ritual funerario. El momento en que se extingue una hoguera donde se está incinerando una persona. Los cantos que es una situación motivo de canto. Entonces, habíamos en nuestro proceso ya planteado 3. Ya, el micrófono, no se escuchó. Bueno, va de nuevo, rápidamente. Nos habían preguntado las 3 situaciones que se proponían para el ejercicio. La primera, el ritual funerario, el apagar una hoguera tras una incineración. La segunda, el Cococuicatl, la separación de las aves, de las tórtolas, de la pareja, ¿no? Y la tercera era el trascender este plano y nuestra esencia frente a la esencia de los dioses y esta interacción, ¿no? Esas eran las tres situaciones que se proponen. Hay muchas otras más que vamos a estar hablando más adelante. Y bueno, ya tenemos estas 3 unidades de expresión. Recordemos que planteaba, más que hacer estrofas o demás, pensar en unidades de expresión donde qué me provoca esa situación, poderlo decir con nuestras palabras de nuestro campo semántico. ¿Cuántas palabras eran? Bueno, se habían propuesto unas 5 aproximadamente, pero también es libre, o sea, entre más palabras incorporemos en nuestros campos semánticos, pues más posibilidades vamos a tener de tener resultados diversos, ¿no? Y bueno, ya tenemos el describir la situación y tratar de ubicar esta situación en el espacio y el tiempo. Bueno, hasta aquí. Ahora vamos a hacer el 4 y el 5. 2 unidades de expresión más para cerrar nuestro primer poema, digamos, nuestro primer Xochitl, Huicatl. Y en el 4 vamos a plantear un mensaje, es que con la izquierda casi no escribo, ahí está. Un mensaje que nosotros queramos dar a quien reciba este texto, a quien lo lea. Y finalmente vamos a cerrar nuestra última unidad de expresión poniendo algo que amamos, algo que cada quien ame, ¿no? Lo que amamos. Ahora bien, entonces, bueno, no sé si alguien lo está haciendo aquí, no lo están haciendo aquí en vivo, ¿verdad? Bueno, tenemos, no sé si alguien lo esté haciendo en casa, allá conectados, o si alguien quiera compartirnos alguna de las unidades de expresiones, aunque lleven 1 o 2, de lo que hayan escrito hasta este momento, derivado de este ejercicio. De cualquier manera, este ejercicio lo vamos a ir terminando ya en la siguiente sesión, seguramente, para que todos tengamos un pequeño texto y que podamos hacer un análisis también
de esta situación, y es una forma de poner en práctica lo que hemos estado platicando el día de hoy, con este ejercicio. Y bueno, este texto, una vez que lo tengamos terminado, vamos a hacer el ejercicio de leerlo de lo profundo a lo celeste. Es decir, vamos a leer nuestras unidades de expresión, empezando por la 5, luego la 4, luego la 3, luego la 2 y luego la 1. Y bueno, pues ya compartiremos en nuestras próximas sesiones qué les pareció, qué textos surgieron a partir de este ejercicio. Quienes hacen canciones o conocen de música, bueno, pues qué tanta posibilidad hay de musicalizar este texto, por ejemplo. Y bueno, como también es una obra colectiva lo que estamos construyendo, si alguien de los que terminen el ejercicio quieren compartirnos su texto, pues lo vamos sumando en un texto un poco más grande o los vamos categorizando por las situaciones que cada uno eligió y seguramente nos van a salir unos textos muy interesantes. Y bueno, hasta aquí el ejercicio de hoy de creación literaria, una manera, pues, digamos, práctica de ambientarnos y de relacionarnos con el difracismo, con el paralelismo, con la sinécdoque y con la cuestión poética, pues, y para poder de alguna manera también llevar esto al terreno de la práctica y ya empezarnos a dirigir al tema canción, canción popular. Igual, pues ya estamos preparándonos para otro bloque. Viene Jonathan Díaz, unos minutos con temas de música, por si por si quedan dudas en el aire o alguien quiere comentar algo, igual para clarificar aspectos del grupo de WhatsApp. Y también ya se está preparando Alex Bernal, que nos va a compartir ya para el cierre unas situaciones sobre ritmo en la jarana, que como saben se puede trasladar a la guitarra o algún instrumento que pues nos sirva de acompañamiento. Entonces, pues cedo el micrófono. Igual si alguien quiere tomar la palabra, insisto, basta que nos lo hagan saber y abrimos perfectamente el micrófono por si alguien quiere comentar algo o añadir algo. Y pues, cambio. Gracias, pues dando seguimiento a acá los comentarios que nos han estado dejando. Vamos por partes. Una de las últimas preguntas ahorita era de Héctor Moreno respecto a lo que estaba exponiendo Miguel, si podríamos compartir un ejemplo de cómo podrían quedar las unidades de expresión, para que si ahorita antes del cierre tienes algo, mostremos. Y bueno, nos estaban preguntando por los grupos de WhatsApp. Y todavía no tenemos a todos incluidos en los grupos. Recuerden que cuando comenzamos, en la primera sesión, teníamos un registro de casi 100 personas. Entonces, pues tenemos muchas personas en lista, hemos ido poco a poco integrándolos y pues no se preocupen de lo que se hayan perdido. El material que se ha compartido, ¿no? Recién se crearon los grupos, se está integrando en lo que va a ser la biblioteca, el banco de conocimientos, que va a estar disponible para todos en Drive. Aunque hablamos mucho de náhuatl, hay diccionarios de zapoteco. Si bien ahorita nos hemos estado enfocando más en cuestiones de la lengua náhuatl, ya en esta biblioteca pues hay material que se ha compilado que tiene que ver tanto con la cuestión literaria de la lengua náhuatl, como también diccionarios de otras lenguas. Y también mucho contenido de música, de teoría y práctica musical, histórico, y pues se está juntando bastante material, como les comentamos. Paciencia para quienes no están en los grupos de WhatsApp todavía, porque les decimos, tenemos varios números, algunos ya nos escribieron en el correo, otros nos han dejado su número ahí. No hay problema si quieren estar en varios grupos. Les voy a decir cuáles son los grupos que tenemos ahorita, que son como células que se crearon para que el contenido que vayamos generando pues sea más fácil homologarlo dentro de temas específicos. Entonces tenemos el grupo de humanidades, el de estudiantes de lenguas, el de músicos y el grupo general, que a lo mejor están como principiantes en música, o pues en la encuesta no nos comentaron algo en particular que quisieran compartir, entonces hicimos un grupo general. Y
pues si quieren estar particularmente en uno de estos grupos, nos lo pueden dejar aquí en el chat o mandarnos un correo, recibimos ahorita algunos, o por mensaje también. Si alguien ya está en el grupo, a mí me encuentran como Jonathan Díaz, Miguel Ramírez y también está Alexander Bernal por ahí. Para cualquier duda que tengan, entonces nada más les pedimos paciencia con eso de los grupos, no se preocupen de lo que se pudieran perder, todo se está compilando para que esté disponible en una carpeta de acceso público en Google Drive. Entonces, eso sobre los grupos. Y preguntaba Carelli, por ejemplo, de si había un área, y alguien más preguntó si había un grupo de canto. Esto que mencionábamos del canto no es un grupo aparte. Quienes están como intermedios o avanzados en música están en el grupo de músicos, pero no hay una cuestión particular de canto, más bien estamos generando contenido para que quien esté interesado, igual que todos los que están ahorita participando de la sesión, pues lo puedan acceder a ello. Es contenido que se va a estar subiendo públicamente en el canal de YouTube y en la página de Facebook. Entonces, espero que por ahí hayan quedado despejar las dudas de los grupos de WhatsApp. No se preocupen, los que están presentes, si quieren entrar al grupo, alguno de estos en particular o al grupo general, nos pueden dejar su número en el chat para corroborar con nuestro registro o mandarnos por correo un recordatorio, por favor. Y pues eso sobre los grupos. Hasta ahí creo que no tenemos dudas, cualquier cosa seguimos pendientes aquí. Para cerrar la parte de música que estamos viendo ahorita, importante tener en cuenta las 12 notas. Hay algo muy común en la enseñanza musical, me ha pasado con alumnos más chavos cuando vienen de otro lado y llegan a complementar algún conocimiento musical. Ante la pregunta de ¿cuántas notas musicales tenemos? Pues la respuesta es 7. Y no es esa la respuesta. Estas son las 7 notas naturales, que como vimos con el experimento de Pitágoras, van apareciendo según ciertas proporciones. Y podemos decir a grandes rasgos que estas 7 notas naturales son las primeras que aparecen cuando empezamos a dividir la cuerda en ciertos espacios. De este experimento físico es que se llega ya a construir una escala de sonidos que ya no son 7, son 12. Y aquí es donde hacemos esta diferenciación entre las 7 notas naturales y las otras 5 notas alteradas. Ahora, para complementar este conocimiento, es muy importante que en el video que les pusimos la vez pasada y que ya está disponible en Facebook y en YouTube sobre los elementos de la música, por ahí del segundo 1:20 y tantos, se muestra una imagen que es algo parecido a esto. No se preocupen si no se ve aquí mucho, pero es algo así. Círculo cromático lo llamo. Es como si fuera un reloj. Tenemos como las 12 horas del reloj. Y por eso decía, importante recordar las 12 notas, así como los 12 meses del año, 12 notas musicales. Y entonces, si le ponen pausa ahí en el video, en esta parte donde sale el círculo cromático, vamos a ver cómo están divididas las notas. Las 7 naturales y las 5 que son notas alteradas, que llamamos sostenidas o bemoles. Todo esto ahorita lo estoy explicando verbalmente. Si hay alguna duda, nos comentan ahí para detallarlo. Pero sucede esto. Tenemos como de do a do. Y por eso cuando hablamos de la octava la vez pasada, les decía, vamos a ver más adelante de qué se trata. Bueno, usamos de referencia las 7 notas naturales. Entonces, si yo tengo un do, digamos, de una altura media, y me voy a un do de una altura que es más alta, el do que sigue es la octava. Entonces, entre do y do tengo una octava. Lo mismo pasaría a cualquier otra nota. Tengo un re o un mi, ¿no? De ese re al siguiente re tengo una octava. Y lo mismo pasaría hacia abajo, o sea, hacia el registro más grave, ¿no? Podría estar en este punto medio donde tengo el re, y si me voy hasta el re que estuvo en la parte anterior de la escala de este registro grave, pues esa es la octava. Y normalmente decimos la octava arriba para decir el registro grave,
o la octava, la octava abajo hacia el registro grave y la octava arriba hacia el registro agudo. Entonces, por eso es la octava, porque utilizamos de referencia las 7 notas y cuando llegamos a su repetición la llamamos la octava. Entonces, en el círculo cromático vamos a ver la disposición de estas 12 notas musicales, que es muy importante conocerlas. Y en este sentido de lo que sube y lo que baja, a las notas alteradas las llamamos sostenidas cuando vamos del registro, digamos en un punto medio, hacia arriba. Es decir, la nota alterada que está entre do y re es do sostenido. La nota que está entre re y mi es re sostenido. Entre mi y fa no tenemos nota alterada, lo podemos ver en el teclado. Ahí no hay tecla negra en medio, están juntas las teclas blancas. Y así podremos seguir, ¿no? Hay un fa sostenido entre fa y sol, hay un sol sostenido entre sol y la, hay un la sostenido entre la y si. Y si estuviéramos en este mismo punto donde partimos, en el do, y vamos hacia atrás, la octava abajo, las notas van a ser bemoles. Entonces, aquí tengo el do y atrás está el si. Entre el do y el si no hay nota alterada, también eso se ve en el teclado, no hay tecla negra ahí. Pero entre el si y el la está el si bemol. Esta nota es lo mismo que el la sostenido. Si hubiéramos ido en el registro subiendo, sería la sostenido, pero como estamos descendiendo, es si bemol. Entonces pueden ver que hacia adelante las notas alteradas toman el nombre de la nota que les precede. Y lo mismo en el caso inverso, pero hacia atrás, ¿no? Vamos a tener ahí el si bemol, el la bemol, el sol bemol, el mi bemol y el re bemol. Y esas son nuestras 12 notas del sistema tonal o la escala cromática, que es como nuestro abecedario musical. Entonces, hasta ahí con esa parte, los conceptos que estuvimos viendo hace rato de tono, de nota, de escala, pues ya ahorita ya estamos más enterados de qué va todo esto, porque vamos a empezar a hablar de notas, de escalas y de acordes. Entonces, pues esto es como el preliminar para la sesión de música que va a continuarse en 15 días. La semana que viene va a ser más música popular y estos aspectos teóricos musicales los vamos a seguir viendo en la sesión de 15 días. Entonces, si hasta aquí no tenemos alguna duda al respecto, ya, algo que faltaba recordar, los que llegaron tarde, por favor, compártanos aquí en la caja del chat su nombre y apellido y alcaldía o ciudad o estado desde donde se conectan, para que podamos ir integrando nuestra lista de participación de cada sesión. Entonces, pues bueno, hasta aquí. Una cosa más que me faltaba comentar. En ese mismo punto del video que les decía, de los elementos de la música, por el 1.20 y tantos, aparece la imagen esta que les mostré del círculo cromático y aparece también un teclado. Ahí le ponen pausa al video para que lo puedan ver mejor. Les voy a poner aquí un ejemplo. Es algo así como esto. Es un tecladito en el que tiene los nombres de las notas naturales, donde están las teclas blancas, y los nombres de las notas alteradas, sostenidas o bemoles, ya vimos de qué depende. Entonces ahí lo pueden ver en el video como referencia para complementar esta parte que estuvimos viendo el día de hoy. Entonces, sin más por este momento, voy a ceder el micrófono ahora a mi compañero Alexander, que nos va a compartir algunas cuestiones relativas a la jarana. Pues muy buenas tardes, compañeros. Gracias a todos los que se han conectado para continuar con... Que ahorita al final regresamos con el ejercicio para hacer nada más. Excelente. Bueno, sí, al final regresamos con el ejercicio de creación literaria para lo que respecta al cierre. Muy bien.
Pues las sesiones anteriores vimos sobre un ritmo base para la jarana y sobre la construcción de la misma. En este caso me prestaron esta jarana. Esta es una jarana armada, ensamblada. No es una jarana escarbada como lo que había estado trayendo. Esta jarana está constituida por costillas, fondo, tapa, brazo independiente, con un diapasón independiente, más sus respectivos puentes. En fin, para no ahondar más en su construcción y en estos detalles, vamos a primero repasar el ejercicio rítmico anterior que correspondía a esta palmada. Les comentaba, lo que caracteriza como que a muchos de los talleres de música tradicional es que antes de explicártelo de una manera teórica, que sería por medio de la escritura del ritmo, de la partitura, pasan primero por algo que llamamos nomotecnia, que entonces vamos a utilizar una palabra o una frase para absorber este ritmo. En este caso utilizamos la frase 5 de fresa. El rasgueo lo manejábamos abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, en 5 movimientos. Para este nuevo rasgueo vamos a ocupar 2 rasgueos hacia abajo, 2 rasgueos hacia arriba y 1 hacia abajo. Esta variación cambia un poco el sentido, sobre todo por la manera en la cual la jarana, por la construcción de sus cuerdas, adquiere un timbre distinto en el ataque hacia abajo y hacia arriba. Repetimos el ejercicio, sería abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Bueno, sería el ejercicio rítmico que dejaríamos para la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión, que vamos a ahondar más y abarcar sobre el tema de música tradicional, vamos a saltar un poco el tema de la jarana y vamos a pasar ya un poco hacia el requinto jarocho y el zapateado con parte de algún maestro invitado. Así que bueno, para cerrar, regreso la palabra al maestro Miguel Ramírez y nos vemos en la siguiente semana. Bueno, muchas gracias, Alex. Pues en la siguiente semana vamos a trabajar un poquito más con lo que es canción popular. Y bueno, para las dudas y ejemplificar lo del ejercicio de nuestra sesión de hoy, bueno, se propuso, ya es el ejercicio, digamos, terminado, lo hicimos ahorita acá tras bambalinas. De palabras de fuego, yo elegí lava, calor, llama y espíritu. De palabras de agua, yo elegí gota, lluvia, río, humedad y mar. Cada quien puede elegir la que le evoque. De aire, elegí humo, niebla, viento, frío y remolino. De tierra, elegí cueva, profundidad, roca y arena. La situación que yo puse en este ejemplo fue la trascendencia a otro plano, el estar frente a los dioses. Mi primera unidad de expresión, ¿qué me provoca?
yo escribí, es un remolino profundo, una lluvia de espíritu. Estoy tratando de combinar mis palabras de los campos semánticos. ¿Sí? Igual, previamente yo las separé entre lo que para mí representaba lo profundo, lo que para mí representaba lo celeste, y me salió esta frase, un remolino profundo, una lluvia de espíritu. La descripción, que es nuestra segunda unidad de expresión, la descripción de la situación, es una niebla cálida, gota de lluvia que vuelve a la arena. Ubicar esto en el espacio y el tiempo. Llega justa como luz y gota al mar. Pasa cuando el espíritu se libera. Después, en mi cuarta unidad de expresión, un mensaje, ¿no? A quien lo lea. Ama y aprende, goza con sabiduría del calor frío de la profunda niebla. Y finalmente algo que yo amo. Yo amo los volcanes y el maíz. Amo la vida. Ahora le voy a dar lectura desde abajo hacia arriba y vamos a ver qué tal queda nuestra poesía, nuestras imágenes con estas unidades de expresión, usando estas conexiones de elementos que aparentemente pertenecen a una polaridad. Y dice, yo amo los volcanes y el maíz, amo la vida, ama y aprende, goza con sabiduría del calor frío de la profunda niebla. Esta llega justa como luz y gota al mar, pasa cuando el espíritu se libera. Es una niebla cálida, gota de lluvia que vuelve a la arena. Un remolino profundo, una lluvia de espíritu. Pues así nos quedó este ejercicio. Y bueno, lo pueden repetir, combinar las palabras de maneras distintas y jugar mucho con esto. Y a propósito de juegos, pues les había comentado, vienen colaboraciones también de otras personas, entonces vamos a diseñar un pequeño jueguito que se quedará por ahí en el Drive para que cada quien en casa lo pueda estudiar o lo pueda practicar, donde estamos englobando los tópicos literarios grecolatinos. Entonces, les hablé de 50 formas, de 30 formas, de 20 formas para vida, para amor y para muerte. Bueno, todo esto se va, nuestra colaboradora María Hernández Internacional nos tuvo a bien diseñar unas tarjetas didácticas para poderlos estudiar, estos tópicos literarios. Entonces, ahí en nuestra biblioteca que estamos construyendo, que ya en breve les iremos pasando el link, ya cuando esté un poquito más nutrida, ahí vendrá el juego de cartas para poder pues, diseñar ejercicios como estos, con los diferentes tópicos literarios, en este caso que pertenecen a toda esta atmósfera greco-latina. Y bueno, con esto cerramos el taller de hoy. Espero que haya sido provechoso y que se diviertan mucho a lo largo de la semana con este ejercicio. Y bueno, ya también vamos a entrar en forma con el tema de nuestro repertorio para grabar, de nuestro repertorio para traducir, no sin antes pues avanzar en esta otra parte donde pues es importante esto que hemos recogido en las encuestas, de lo que quieren aprender, de lo que quieren saber, pues la iniciación musical, detenernos un poquito en el canto, detenernos un poquito en ejercicios como estos, y en la parte rítmica, en la ejecución de instrumentos. Y bueno, para no separarnos de la línea de los objetivos también, bueno, tenemos que volver a esta parte de las traducciones, por lo que a nuestros estudiantes de náhuatl, a nuestros hablantes, a quienes vean estos videos y que quieran sumarse a este proyecto, que pues es abierto, es una construcción colectiva y es un banco de conocimiento que vamos a estar visitando todos los que tengan conocimiento de este proyecto, pues los invitamos a que se sumen a estas traducciones, a este esfuerzo colectivo, y acá en Colectivo El Cerrojo estaremos produciendo más cápsulas. Las colaboraciones por grupo de WhatsApp, los que tengan algún conocimiento adicional o algo que quieran profundizar o que quieran compartir de su quehacer cotidiano, si son hablantes y demás. Es muy importante para nosotros en este bloque que viene de sesiones que también haya esta interacción. Entonces los invitamos a que pues nos quitemos un poquito la pena y vayamos compartiendo lo que sabemos cada uno.
Y bueno, por mi parte ha sido todo esta tarde. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Estará disponible esto ya el viernes. El viernes lo estamos retransmitiendo por la nochecita. Y bueno, ahí estamos preparando la cápsula de tópicos literarios para nuestra próxima sesión. Bueno, podríamos cerrar con eso. Cerramos con una cápsula y con esto nos vamos, muchachos, muchachas. Muchas gracias por ponernos ahí su nombre y desde dónde se conectan. Ahí los que faltaron, pues ahí lo ponen, por favor. Y los dejamos viendo este videíto. Muchas gracias. Tlazoc, Camati. Nos vemos la próxima. Hola, yo soy Miguel Ramírez, integrante de Colectivo Artístico El Cerrojo, y en este taller de canciones populares en lenguas originarias, me gustaría compartirles algo relativo al canto en Mesoamérica, particularmente los cuicatls, y bueno, pues de lo cual hay un corpus de investigación interesante y nutrido, del cual se menciona algo en nuestra cápsula introductoria. El canto en el mundo prehispánico unía espiritualidad, sociedad e individualidad. Asimismo, el canto, además de ser un elemento de cohesión y de expresión, también constituía un intrincado sistema poético y un intrincado sistema simbólico. Hay 4 tópicos principales que proponemos desarrollar en estos talleres y a los que invitamos a los participantes a hacer algunos ejercicios. Por un lado tendremos este tópico relacionado a la naturaleza, a la vida y a la belleza, el amor y la amistad, los paisajes y las relaciones humanas. Por otro lado, tenemos otro tópico asociado a la divinidad, a la relación del hombre con la esencia, del hombre con el espíritu. La tercera tiene que ver con temas de reflexión profunda, aquellas cuestiones que escapan al control humano. Es aquel referente a lo inexorable, a lo que escapa a la voluntad humana, como las transformaciones, el tiempo, la muerte, el más allá. Otro tópico que podemos estudiar va a ser el relativo a la sabiduría ancestral, las enseñanzas de los abuelos. Aunque en los cuicatls había variadas temáticas, podríamos concentrarnos en las 4 principales que podemos observar. Ahí nos vemos, sí. Eso, que ahí nos vemos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia, por quedarse hasta el final de esta emisión, a todos los que se quedaron hasta el final. Y bueno, a los que tuvieron que ir antes, pues ojalá lo vean el viernes y que sigamos colaborando. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tlazoc, Camati. Gracias, Camati.